Hermano, buenas noches, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Primeramente, hermanos, desearles unas buenas noches. Mi cámara no está prendiendo, está fallando un poquito, pero un poquito de paciencia, voy a otra vez intentarlo. Buenas noches, hermana Teodora, hermano Sergio, hermana Carmen, hermana Anita, querida. Vamos hoy día a hablar sobre la inspiración de las Escrituras. Es una doctrina básica de también la fe cristiana. Amén. Los cristianos, hermanos, tenemos la Biblia como regla de fe y de conducta. Amén. Y todo lo demás, hermanos, que puede, hermanos, sumarse como las profecías, las visiones, hermanos, tienen que ser pasadas bajo el filtro de la Biblia. Estamos viviendo un tiempo, hermano, donde hay muchas iglesias o pseudo iglesias cristianas que, como les dije la vez pasada, hermanos, todos sus servicios son profecías. Todos sus servicios son visiones. Y llegamos, hermanos, a un punto donde ya no sabemos a quién creerle, ya. Porque ya vemos, hermanos, que la profecía comienza, hermanos, ya a sobreabundar. Y ya, hermanos, la iglesia ya no se reúne a escuchar la palabra de Dios, sino se reúne a escuchar solamente profecías. Hay iglesias, hermanos, donde no se predica la Biblia, solamente se predica o se habla de los sueños que tuvieron un hermano, y así, ¿no? Entonces, hermanos, así, hermanos, ocurre. Está ocurriendo, hermanos, mucho esto en las iglesias. Amén. Ahora, dentro, hermanos, de nosotros, hermanos de nuestra fe, tenemos, como le digo una vez más, a la Biblia como regla de fe y de conducta. Todo aquello que nos puedan enseñar dentro de doctrina, enseñanza y discipulado, tiene que tener fundamento bíblico, tiene que tener fundamento de las escrituras. Amén. La Biblia es el filtro para reconocer falsas enseñanzas, algunos lo llaman o se llama herejías, amén. La falsa enseñanza, hermanos, se le llama herejías, cosas, hermanos, que están torcidas, que no es conforme a la verdad. Y también, hermanos, a través de la palabra, también, hermanos, podemos reconocer las sectas, amén. Las sectas que ahorita, hermanos, están creciendo con gran fuerza, ¿no? Vemos, hermanos, cómo está creciendo esta iglesia. Ustedes lo han visto en Réclame, porque invierte mucho dinero, sobre todo por las redes sociales, los misioneros, ¿no? Los misioneros, hermanos, son misioneros, vamos a decir, que pertenecen a la iglesia de los mormones o los santos de los últimos días, ¿no? Como le llaman, ¿no? La iglesia mormona, que es una de las iglesias más poderosas económicamente dentro de los Estados Unidos. Creo que debe ser la iglesia con más poder económico en Estados Unidos. Miren, imagínense, la iglesia mormona es tan fuerte que tiene una economía superior a muchas iglesias cristianas evangélicas. Entonces, hermanos, es una iglesia fuerte dentro de Estados Unidos y hay estados, hermanos, en Estados Unidos que casi la mayoría son mormones. Entonces, es una misión que crece, pero que sin embargo, hermanos, tiene una doctrina errónea. Porque no solamente, mira, no solamente basan su doctrina en la Biblia, basan su doctrina en qué, ¿en qué más? Ellos que reparten, reparten el libro del Mormón. Hermanos, nosotros entendemos que solamente la escritura es la regla de fe y de conducta, no el libro de Mormón. Entonces, hermanos, también vemos cómo está creciendo esta iglesia de hermanos los testigos de Jehová, y crece también la iglesia, hermanos, de los unitarios. Entonces, tenemos que estar bien adoctrinados para reconocer una verdadera enseñanza de una enseñanza falsa. Ahora, vamos a hacer un pequeño recuento, hermanos. Esta doctrina se llama la inspiración de las Sagradas Escrituras. Ya sabemos, hermanos, que la Biblia, hermanos, viene de la palabra griega biblios, que es un conjunto de libros, no solamente es un libro. Ustedes saben muy bien, hermanos, que ustedes saben muy bien, hermanos, de que la Biblia es un conjunto de libros. Amén. Son 66 libros que componen la Biblia y está basado en dos partes, Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ustedes lo conocen muy bien eso. Además de eso, hermanos, sabemos muy bien que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen temas importantes, amén. Pero en su totalidad, hermanos, son 66 libros que vienen a ser parte, lo que le dije la vez pasada,
¿Cómo se le llama a los 66 libros inspirados por Dios? ¿Cómo? Tiene un nombre. La vez pasada le comenté que tenía un nombre. ¿Alguien sabrá? Estamos haciendo un pequeño recuento. Canon de la Biblia. El canon bíblico es los 66 libros inspirados por Dios. Amén. Que la Iglesia Evangélica ha reconocido. La Iglesia Católica tiene 73 libros. Amén. Pero en la cual, hermanos, creemos que esos libros son libros apócrifos. O también son libros deuterocanónicos que le dicen, hermanos, en la cual, hermanos, hay ciertas enseñanzas que no se sujetan a la doctrina de la fe cristiana. Amén. Ahora, dijimos también, hermanos, dentro de la Biblia, que la Biblia, a pesar que es un libro escrito por hombres, ¿cuántos creemos que la Biblia es un libro escrito por hombres? Amén. Cuando decimos que la Biblia fue escrita por los hombres, hermanos, no estamos diciendo ninguna mala palabra. La Biblia fue escrita por los hombres, pero hombres inspirados por Dios. No fueron cualquier tipo de hombres, fueron hombres santos, hombres que fueron inspirados por Dios, hermano, que Dios los tocó, los ungió y les dio la capacidad de poder escribir la palabra del Señor. Entonces el autor es Dios. Dijimos, hermanos, también de que la Biblia, hermano, significa, la inspiración de la Biblia significa, hermano, que es el aliento de Dios. Amén, es la exhalación de Dios, la palabra del Señor. También dijimos, hermanos, que son aproximadamente, hermanos, 40 autores bíblicos que participaron dentro de la composición de la Biblia. A ver, un autor bíblico. Hay alguien que me comparte un autor bíblico. ¿Y qué libro escribió? Juan, Apocalipsis. Muy bien, Juan, Apocalipsis, también escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y el libro del Evangelio de Juan. Amén. Entonces, hermanos, son 40 autores bíblicos que, hermanos, participaron dentro de la composición de la Biblia. Y 40 hombres, hermanos, que existieron en diferente tiempo. Si ustedes se dan cuenta, Isaías, Jeremías, eh, Ezequiel, Daniel, existieron, hermanos, 700 o 800 años antes que Mateo, que Marcos, que esos autores bíblicos, o sea, no tenían hermanos, no eran contemporáneos. Algunos sí fueron contemporáneos, vamos a decir así. Pedro, Pablo, los apóstoles fueron contemporáneos, pero no todos fueron en el mismo tiempo, ¿no? Ahora, también dijimos, hermanos, que dentro de la composición de la Biblia, desde el primer libro que se escribió hasta el último libro que se escribió, hay un lapso, hermano, de 1500 a 1600 años. Algunos teólogos lo han dicho que hay un lapso de 1800 años. Aproximadamente, según los estudiosos, a los estudiosos de la Biblia, hermanos, aparte de teólogos, también se les llama exegetas. También personas que tienen estudio bíblico de 8 horas diarias y que leen y estudian la Biblia en diferentes idiomas y tratan de ver las fuentes que son hebreo y arameo, griego. Entonces son personas que tienen estudios, son doctores de la Biblia, ¿no? Son gente que ha leído la Biblia más de 100 veces, más de 500 veces, entonces conoce la Biblia al tapa a tapa. Entonces, hermanos, han concluido de que es un lapso en la cual son 1800 años. Amén. Amén, hermanos. Ahora, Amén. una cosa muy importante. Cada uno de ellos tuvo su personalidad y Dios, a pesar de todo, respetó la personalidad de cada uno de los autores bíblicos. El primer libro de la Biblia, según estos exegetas, ¿cuál ha sido? ¿Cuál fue el primer libro? ¿Cuál creen ustedes que ha sido el primer libro escrito de la Biblia? Job. Ujú, sí, aproximadamente fue Job. O también fue escrito también hermanos, fue escrito también el Antiguo Testamento con los 5 libros de la ley, ¿no? Que los judíos lo conocen como la Torá. El conjunto de los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, se le conoce, hermanos, como la Torá, también que es la ley del pueblo judío. Ahora, ¿dónde fue escrita la Biblia? Dijimos, hay 3 continentes donde fue escrita la Biblia: Asia, Europa y África. El Antiguo Testamento escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento escrito en griego koine, que era el griego más popular, amén, el más popular de ese tiempo, es un griego más de pueblo. Los
hombres de Dios del Nuevo Testamento, ustedes conocen muy bien que no eran hombres de letra, no eran hombres que habían pasado por universidad, por estudios, eran grandes pensadores, no, no eran, eran gente común. Los apóstoles eran pescadores, los apóstoles eran gente de campo, eran gente del mar, eran gente, hermanos, que trabajaba humildemente, ¿no? Por eso que muchos se quedaron sorprendidos porque a pesar que no tenían, hermanos, instrucción, vamos a decir, humana, tenían preparación espiritual. El único que hacía la distinción ahí y otros más era Pablo, que era un hombre preparado para ser sumo sacerdote, un hombre que hablaba tres idiomas, ¿no? Hablaba griego, hablaba hebreo, ¿no? Hablaba arameo, un hombre que tenía instrucción, que tenía mucho conocimiento. Por eso siempre les digo y les hablo que Pablo tenía el suficiente conocimiento para hablar con los griegos. Ustedes saben que los griegos siempre estaban pensando en la novedad, en el conocimiento, la filosofía griega. Ellos se reunían en el Areópago. Hechos capítulo 17 o capítulo 20 habla como Pablo llega a Atenas, a Grecia, y se reúne con esos grandes filósofos, ¿no? Esos filósofos que venían de la escuela de Platón, de Sócrates, ¿no? Venían de la escuela de Aristóteles, ¿no? Cómo hablaban esos pensadores. Esa literatura, esa sabiduría humana todavía ha quedado. Entonces, hermanos, Pablo tenía la suficiente preparación para poder conversar con estos hombres que estaban preparados, hablo humanamente, ¿no? Es como cuando un cristiano le pueda predicar a un catedrático, a un rector, a personas que tienen bastante carrera, estudio, bastante letra, ¿no? Bastantes libros han leído, entonces te quieren llevar a veces a un tema y a veces donde el cristiano no está preparado, pues va un poquito ¿no? a sentirse un poco corto. Pero hay también así como un catedrático cristiano pueda conversar, ¿no? Con un catedrático que no es cristiano. Ahora, también dijimos, hermanos, que dentro, hermanos, de la contenido de la Biblia hay 39 libros del Nuevo Testamento, 27 libros del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo. Y hermanos, dijimos que el propósito de la Biblia es conocer a Jesucristo y la salvación del hombre. Características de la Biblia. Dijimos que es inerrable. Amén. No contiene errores, no tiene contradicciones, se revela a sí misma la palabra de Dios como una palabra perfecta. Para ello hay que saber interpretarla para no caer en el error. Salmo 19:7. Segundo, dijimos, hermano, que la Biblia es completa. La Biblia contiene toda la revelación de Dios, amén, para el hombre, para darlo a conocer el camino de salvación y la doctrina cristiana. No se le puede añadir. Ustedes estén muy atentos a este punto. La Biblia contiene todo lo que el hombre debe conocer para ser salvo. Amén. ¿Qué debe hacer el hombre para ser salvo? La Biblia contiene todas las verdades, toda la enseñanza, toda la inspiración de Dios para que el hombre encuentre la salvación. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Qué debe hacer el hombre para ser salvo? Le hago una pregunta al auditorio. ¿Qué debe hacer el hombre para ser salvo? Recibir al Señor, recibir a Cristo. Amén. Otro punto más. ¿Qué debe hacer el hombre para ser salvo? ¿Se acuerdan cuando le dijeron al, al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Para que el hombre sea salvo, necesita creer en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Amén. Y a través de reconocer a Cristo como Señor y Salvador, el hombre, hermanos, nace de nuevo por una obra del Dios Espíritu Santo y la palabra de Dios en el hombre. Amén. Entonces, hermanos, el punto hermanos, para ser salvo. Ahora, la Biblia, hermanos, también contiene toda la doctrina de la doctrina cristiana. Todo lo que necesitamos dentro de nuestra enseñanza cristiana para que el creyente crezca espiritualmente, madure en la fe, descubra sus dones, sus talentos, pueda ejercer, hermanos, estatura espiritual, pueda crecer,
en frutos espirituales. Todo eso, hermanos, está basado en la Biblia y la doctrina cristiana está basada en la palabra de Dios. Amén. Ahora, el crecimiento espiritual está fundamentado en la palabra del Señor. Si nosotros no crecemos en conocimiento de la palabra de Dios, no crecemos en conocer la palabra de Dios, en aprender más, en aplicarla sobre todo, vamos a llegar solamente a esa estatura espiritual. Por eso que hay muchos creyentes en las iglesias que han pasado el tiempo, han pasado los meses, han pasado los años, y como no han asumido su fe con compromiso en la palabra de Dios, se han mantenido a la misma estatura. Tienen los mismos errores, tienen los mismos defectos, no han crecido espiritualmente, siguen siendo resentidos, siguen siendo vengativos, siguen siendo pleitistas, no, su carácter no se ha moldeado, no han desarrollado paciencia, no han desarrollado amor, no han desarrollado misericordia. ¿Por qué? Porque sencillamente no están fundamentando su vida dentro de la palabra de Dios. Amén. Solamente están llevando una vida de emoción. Han llegado a hacer la vida cristiana como solamente una bonita religión. Amén. Tercero, la Biblia es útil para encontrar salvación y nos enseña a vivir la vida cristiana. Amén. Ahora, hay un punto muy importante también que queremos, hermanos, acá un poquito centrarnos. Dentro de la reforma protestante que fue dada por Lutero, cuando la iglesia, hermanos, en ese tiempo, la iglesia católica, hermanos, estaba llevando las indulgencias y vendiendo, hermanos, estas indulgencias para la salvación, todas estas cosas, se levantó una reforma protestante con Martín Lutero. Amén. Este sacerdote alemán, amén, trajo cinco postulados, ¿no? Solo la escritura, solo la gracia, solo la fe. Entonces, trajo, dentro de esto, hermano, trajo esta doctrina que es solo la escritura. Nosotros los creyentes, los cristianos, basamos toda nuestra fe, toda nuestra regla de fe y de conducta en la Biblia. Amén. Creemos que Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, estamos fundamentados en que toda nuestra doctrina cristiana, quiero que lo entiendan una vez más, toda nuestra regla de fe y de conducta, nuestra doctrina básica, espiritual, nuestros dogmas, enseñanza ética, enseñanza moral, enseñanza de crecimiento espiritual, en valores, en virtudes, en principios cristianos, en virtudes cristianas, en habilidades, desarrollo del ministerio, desarrollo de dones espirituales, desarrollo de hermanos como personas espirituales. Todo está basado, hermanos, dentro de la doctrina cristiana. Todo está basado dentro de la palabra de Dios. No tenemos, hermanos, vamos a decir, por supuesto que Dios nos enseña a través también de la experiencia, el Dios Espíritu donde nos habla, pero creemos, hermanos, que Dios usa su palabra como medio de crecimiento. Amén. Entonces, como nosotros basamos nuestra regla de vida, de fe y de conducta en la Biblia, no aceptamos otra fuente de revelación. Otra fuente de revelación. Por ejemplo, ¿por qué nosotros no creemos, vamos a decir así, los cristianos, por qué no creemos que María es la madre de Dios? ¿Por qué no creemos que María es la madre de Dios? Porque sencillamente la Biblia enseña que María no es la madre de Dios, que la Biblia fue un instrumento hermoso, poderoso, hermano, gratificante, para que venga el Salvador, Jesucristo. Y Jesucristo, hermanos, vino con una naturaleza humana. Jesucristo no fue 50% hombre, 50% Dios. No. Jesucristo rompió la regla. Fue 100% hombre, 100% Dios. Jesucristo nació a través de la Virgen María, vamos a decir, el Espíritu Santo engendró a María. Y hermanos, Jesucristo, hermanos, nació como ser humano. Pero no creemos que María es la madre de Dios. Eso es una falsa doctrina. Entonces, hermanos, tenemos revelación bíblica acerca de ella. Creemos que todos los seres humanos necesitamos a Cristo. La Biblia dice, por cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No creemos en la adoración a los ídolos, ni hacernos ídolos, ni hacernos imágenes, porque la Biblia dice en, amén, Salmo 115,
que tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no tocan, tienen sentidos pero no palpan. Entonces, hermanos, la Biblia siempre está condenando, hermanos, la idolatría. Siempre está condenando la idolatría. Siempre está condenando, hermanos, la idolatría, condena, hermanos, la creación de imágenes, el arrodillarse, el orar. No creemos de que haya un intercesor solamente Jesucristo en los cielos. Hay gente que le reza a San Judas Tadeo, que le reza a María, que le reza al Señor del Tránsito, al Señor de Lourdes, a la Morenita de Guadalupe. Pero nosotros creemos que solamente hay un intercesor en los cielos, Jesucristo. Y la Biblia lo dice, porque, no hay porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, perdón, Jesucristo hombre. Entonces, nuestra doctrina está basada bajo puntos y principios fundamentales de la palabra de Dios. Creemos que hay vida después de la muerte, porque la Biblia habla de una resurrección. Creemos de que hay dos caminos, el camino de la condenación y el camino de la vida eterna con Cristo. Entonces, porque está fundamentado en la palabra del Señor. Amén. Creemos, hermanos, también de que solamente hay un Dios Padre, no hay una diosa madre, porque la Biblia nunca, hermanos, argumentó o dio testimonio que haya una diosa madre. Solamente hay un Dios Padre. Cuando Jesucristo vino a la tierra, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. No dijo Padre y Madre. Si hubiera habido una madre, una diosa madre, como plantea esta iglesia de Corea del Sur, hubiera dicho Jesucristo, Dios Padre y Diosa Madre, pero no lo hay. Entonces, hermanos, toda nuestra doctrina cristiana está basada en la regla de fe y conducta que es la Biblia. Nosotros los creyentes, los cristianos evangélicos, yo que me considero pentecostal, estamos totalmente, hermanos, fundamentados bajo la Escritura. Amén. Todo aquello que no esté en la Escritura, lo consideramos, hermanos, que no es una doctrina cristiana fundamental. Creemos que la salvación es por la gracia, ¿sí? La salvación es por la gracia y no por las obras, como lo planifican los católicos o lo plantean los adventistas. La salvación solamente es por gracia. Todas las cosas buenas que hemos podido hacer solamente es por causa de que el hombre, hermanos, han tenido un encuentro con Dios. Nadie puede pagar nada por su salvación. Eso hemos hablado. Tú no puedes hacer nada para ser salvo. No creas porque tú lees la Biblia, tú te portas bien, haces cosas buenas, respetas a Dios, vas a la iglesia y unas, estás pagando tu salvación. No, tú eres salvo solamente por el punto de haber creído en Jesucristo. Pero ahora, por causa de tu comunión con Dios, Dios te ha cambiado, Dios te ha transformado y ahora tú estás viviendo una vida que agrada al Señor. Amén, una vida que agrada a Dios, porque ya también en ti está el Dios Espíritu Santo, te guía, te señala el camino que debes andar y así te hace caminar en una nueva vida espiritual en victoria. Amén. Entonces, hermanos, nosotros basamos solamente nuestra doctrina, amén, en la palabra del Señor. ¿Qué creemos acerca de la Escritura? Es la autoridad final, la Biblia se interpreta a sí misma y sirve como el tribunal supremo de las creencias por encima de la tradición o la experiencia. Amén. La Biblia está por encima de la tradición y de la experiencia. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que... Hay muchas personas que dicen, Dios me dijo esto, Dios me habló, Dios me expresó esto, Dios me mostró esto. Tuve esta visión. Dios me mostró esto, Dios me dijo esto. Entonces, hermanos, eh, todo eso, si no contiene un fundamento bíblico o está en contra de las escrituras, sinceramente solamente se descarta. Hay iglesias donde se profetiza y muchas veces se profetiza en la carne. ¿Existe la profecía actualmente? Sí. Hay personas que han sido capacitadas por Dios y dotadas por Dios Espíritu Santo para poder, hermanos, profetizar. Amén. Hay personas que profetizan palabra de Dios, hay personas que sus profecías vienen de Dios, pero también hay profecías que no vienen de Dios, que solamente son invento, son cosas emocionales. Si alguna profecía está en contra de los fundamentos de la doctrina cristiana, esa profecía sencillamente se desecha. Están en el culto y en ese momento el profeta dice, así como estuve contigo, no, así como estuve con Moisés en el arca, estaré contigo. ¿No?
Entonces ya más o menos me están entendiendo lo que quiere decir. Así como estuve con Moisés en el arca, dice, ¿no? Estaré contigo. Moisés no estuvo en el arca, estuvo Noé. Entonces, hermano, hay profecías que no vienen de Dios, ¿no? Creemos que la Biblia es suficiente, contiene todo lo necesario para la salvación y la vida cristiana, siendo la única fuente inerrante, que no tiene error. Su contexto histórico surgió en la Reforma, combatió doctrinas consideradas no bíblicas que se habían añadido luego de los hijos en la iglesia. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos a la Biblia como fuente de regla, de fe y de conducta. La Biblia es considerada superior a las profecías individuales cuando estudia la revelación y comete final de Dios, sirviendo como el estándar para probar el mensaje profético. Amén. Mientras las profecías advierten o revelan futuros eventos, la Biblia conoce los mandamientos, la libertad y el cumplimiento de la salvación en Jesús. Amén. ¿Por qué nosotros, hermanos, no nos ponemos nerviosos cuando alguien anuncia, por ejemplo, que el mundo va a acabar tal fecha? Siempre se hablaba, hermanos, que el mundo iba a acabar, si no me equivoco, dijeron, los mayas dicen que el mundo va a acabar en el 2012, dijeron, creo, ¿no? Algo así por ahí. Los mayas dijeron que va a acabar esto. Nostradamus dijo que la vida va a acabar en el 2021. La abuelita que es profeta dice que va a acabar en esto. ¿Por qué no creemos en eso? O Cristo viene tal fecha, Cristo viene tal día, Cristo viene tal hora. ¿Por qué no creemos eso? Porque la Biblia lo dice, que nadie sabe el momento en que Cristo va a venir. Entonces, si un hombre, por más ungido de Dios, sea un hombre bueno de Dios y que Dios lo use, y diga una fecha, o diga, hermanos, algún que va a ocurrir la venida de Cristo, sencillamente se descarta, porque la Biblia dice que nadie va a saber el momento en que el Señor va a regresar, sino que va a venir como ladrón en la noche. Amén. Entonces, hermanos, vemos que la Biblia dice es superior a las profecías. Amén. Está por encima de cualquier mensaje profético. Las profecías se deben, más bien, hermanos, calificar según el filtro de la palabra. Amén. La Biblia como autoridad final, cumplimiento de profecía, propósito de la profecía, inmutabilidad de la palabra. Bueno, hermanos, este es el tema que quería compartirles el día de hoy. Es un tema corto, pequeño, pero muy importante, hermanos, para que nosotros podamos entender que solamente la Biblia está considerada como regla de fe y de conducta. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Para mí está claro, hermano. Amén. Amén. Hermanos, quiero aprovechar este minuto que queda solamente para comentarles que el día domingo, hermanos, tenemos servicio, como ustedes sabrán, a las 5 de la tarde. Tenemos la visita de un pastor, hermanos, el pastor Carlos Rodríguez. Y hermanos, les voy a pedir encarecidamente, el día domingo queremos tomarnos una foto con toda la iglesia. Yo les pido que no falten, hermanos. No falten, vengan bien, bien bonitos, bien guapos, bien guapas. Nos queremos tomar una foto, hermanos, porque queremos, hermanos, hacer una gigantografía donde vamos a ponerlo ahí en la pared. Yo ya lo he querido hacer, pero he tenido la idea, hermanos, de poner la foto de la iglesia. De poner la foto de la iglesia. Amén, hermanos, de poner la foto de la iglesia. Yo quisiera, hermanos, que vengamos el día domingo, además del culto, alabar al Señor, escuchar la palabra de Dios. Vamos a tomarnos una foto, hermanos, en que estemos todos los hermanos de la iglesia. Les animo, hermanos, estén animándose. Y para ponerlo, hermanos, en una gigantografía, en los cultos, amén, los cultos, hermanos, aquí es el culto, el horario de los cultos. Israel, por favor, el horario de los cultos,